Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a trasplantar dos de mis plantas que no están en muy buen estado y lo vamos a hacer juntos para que veáis cómo lo hago y bueno, también para que entendáis cuándo decido hacerlo, el estado en el que veo las plantas y por el que decido trasplantar. Pero antes de eso, bueno, imagino que notaréis un pequeño cambio en el fondo. Generalmente suelo grabar en el salón, pero esta vez como voy a hacer el trasplante y siempre que lo hago en el salón acabo liándola, manchando con un montón de tierra, se me cae todo, he decidido venir aquí a este estudio donde tengo una mesa amplia y lo podemos hacer tranquilamente. Así que vamos a ver cómo sale, porque históricamente en el canal siempre que grabo estos vídeos me salen fatal. Por eso tiendo a hacer vídeos hablando directamente sin interactuar mucho con cosas, porque me suele salir muy mal. Pero bueno, vamos a ver cómo funciona en esta ocasión. Y lo que vamos a hacer va a ser trasplantar dos de mis plantas que no veo con muy buen aspecto. La primera de ellas es este Philodendron melanocrysum. Fijaros cómo tiene las hojas, manchas iniciales en las hojas, fijaros también aquí, puntas amarillas. ¿Qué más tenemos? Esta hoja es la única que está intacta, esta otra hoja también está intacta, pero mirad este crecimiento. Todo este tallo está creciendo, aquí intento dar una hoja pero se pudrió y se cayó, aquí intento dar otra hoja, se pudrió y ahora está intentando salir esa otra hoja. Pero como veis, mirad el tamaño del tallo. Este filo no lo está haciendo bien y no le está yendo demasiado bien. Os cuento un poco por poneros en antecedentes de forma rápida, pero lo tengo en una maceta de plástico y con puro fibra de coco. El sustrato es solo fibra de coco y vosotros sabéis, bueno, si no sabéis os lo cuento, la fibra de coco es un tipo de tierra que almacena mucho el agua, es un sustrato que retiene mucho agua, retiene muchísima humedad. Y si eso además lo juntamos con una maceta de plástico como es esta, que hace que la tierra aguante húmeda más tiempo porque no transpira, la principal diferencia que tenemos entre maceta de plástico y maceta de barro o terracota es que la maceta de plástico retiene el agua porque no permite que el agua salga, que se evapore. Por tanto, hace que la tierra aguante mojada más tiempo. Sin embargo, una maceta de terracota o una maceta de barro es porosa, por lo que el agua filtra y pasa por sus poros, haciendo que se evapore y que la tierra aguante húmeda menos tiempo, es decir, en terracota se seca antes y en plástico no. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido con este filo? La mezcla de maceta de plástico más pura fibra de coco, que fue mi culpa. Lo planté en fibra de coco porque no tenía perlita. Y bueno, pues lo que ha pasado a raíz de hacer eso es que he regado demasiado o he seguido regando con normalidad sin darme cuenta de que la fibra estaba muy empapada y eso lo que ha provocado es estas manchas que veis en las hojas. Y sobre todo lo he notado porque todas las hojas nuevas que intentan salir salen secas, salen como podridas. Me hubiese encantado grabároslo, pero se cayó la hoja, entonces no me ha dado tiempo y os lo tengo que enseñar así. Pero el tema es que si veis que alguna de vuestras plantas no se desarrolla de forma normal, como es el caso de este Philodendron, que creo que es bastante evidente que no se está desarrollando de forma normal, además tiene manchas en las hojas como puntas marrones o manchas amarillas, como estáis viendo ahí, y si los nuevos brotes se pudren y salen pues podridos o secos, como es lo que está sucediendo a mí con mi filo, eso es que algo pasa. Y generalmente, o estos síntomas en concreto, los de mi planta, lo que me están indicando es que tiene un exceso de riego de agua. Y coincide porque, lo que os digo, está en pura fibra de coco que retiene mucha agua. Estuve mirando el sustrato y llevo ya como un mes sin regarlo y parece que empieza a secar después de un mes. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer con vosotros? Pues sacarlo, sacar el cepellón de la planta, que lo vamos a hacer ahora mismo, ver cómo están las raíces y cómo está el sustrato y pasarlo a sustrato nuevo. La verdad es que para este filo yo os recomiendo que para los philodendrons utilicéis macetas de terracota, porque el filo tampoco es una planta que necesite excesivo riego, con un riego moderado son felices, de hecho nos podemos, o el riesgo que tenemos es que nos pasemos con los riegos. Y en terracota estamos más tranquilos porque la tierra se seca antes. Sin embargo, a mí ya no me quedan macetas de terracota, solo tengo macetas de plástico. Entonces, bueno, por no comprar más y acumular cosas, me las voy a ir quitando y lo voy a plantar en plástico. Sin embargo, como lo voy a plantar en plástico, lo que voy a hacer va a ser asegurarme de poner un sustrato súper drenante. En ningún caso, por ejemplo, voy a meter fibra de coco que chupa mucho el agua, sino que voy a hacer un sustrato muy drenante y aireado para que no me vuelva a pasar esto, que estén tan empapadas las raíces. Y efectivamente, ya acabo de sacar a la planta. Fijaros, este es su cepellón, voy a quitar el máximo de tierra que pueda. Está bastante mojadita la tierra. ¿Ves? Es que eso también a veces es un problema, porque he tocado la superficie de la tierra y parecía estar seca, pero luego, cuando metes el dedo en las capas superficiales o llegas a las raíces, está muy empapada. Y es algo también que os puede pasar a vosotros, que nos dejamos engañar porque decimos, no, la parte superficial de la tierra está seca, y si no metemos bien el dedillo al fondo, no nos damos cuenta de que puede estar húmeda. Y en el caso de esta tierra está bastante húmeda, de hecho huele a humedad. No sé si lo vais a poder apreciar, pero os lo acerco. Fijaros,
Este es el cepellón de mi filo. Si veis, las raíces están ligeramente marrones. Algunas están marrones, otras están más blanquitas. Hay una central que está blanquita, gracias a Dios, pero creo que la planta está empezando a presentar síntomas de pudrición. No están podridas las raíces todavía, ni mucho menos, pero si veis esos tonos marrones, sí indican que están teniendo agua excesiva y que no han podido respirar como necesitan. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a quitar toda esta tierra y le vamos a pasar un nuevo sustrato más aireado. Recordad que las raíces, a ver, es verdad que a veces toman tonos marrones por la tierra, porque están en contacto con la tierra y es lógico, pero lo habitual es que estén más o menos blanquitas. Cuando vemos que las raíces están muy marrones o ya están negras, es que se están empezando a pudrir. Entonces, bueno, que lo tengáis en cuenta. Voy a limpiar esto. Así el entramado de raíces porque realmente están muy enredadas, la planta está bastante débil, entonces no quiero forzar demasiado, no sea que rompa demasiadas raíces y la planta no se pueda recuperar correctamente. Entonces he quitado la mayoría de la tierra, si os fijáis por aquí ya tiene muy poquita, y lo que vamos a hacer va a ser plantarla con tierra nueva. Voy a escoger como sustrato un sustrato que ya viene mezclado, que es sustrato universal con perlita, y voy a añadir también piedras, arlita, para que ayude a dar más aireación. Ya sabéis que las raíces necesitan oxígeno para hacer sus procesos y para respirar y para absorber el agua, y la perlita o meter piedra en el sustrato lo que al final garantiza son como huequitos de aire que permiten que las raíces se oxigenen. Entonces esa va a ser la mezcla que voy a hacer, muy sencillita, y vamos a plantar nuestro filo en esa tierra. También lo ideal cuando hagáis trasplantes podéis hacerlos de dos formas. La primera es sacando el cepellón, como yo he hecho, que podríamos decir que este es el cepellón. Aquí está el cepellón un poquito desarmado, pero generalmente pues el cepellón tendrá la forma de la maceta. Entonces podéis trasplantar directamente poniendo el cepellón en una nueva maceta, haciendo tal que así, por ejemplo, y rellenando los huecos que nos sobren con tierra, o lo que también podéis hacer es quitar toda la tierra de la raíz, que es la forma más adecuada, pero también es un trasplante más agresivo, y rellenar con tierra nueva. ¿Cuándo os aconsejo hacer uno u otro? Si la planta va bien, todo va bien con la planta, pero le quieres cambiar de maceta porque ahora, pues, no sé, se le salen las raíces por los agujeros de drenaje o está más grande y necesita una maceta más grande, pero todo va bien, te recomiendo que saques el cepellón y directamente lo plantes en una maceta más grande y cubras los huecos con tierra. En el caso de que tu planta esté mal, no sepas qué le pasa, crees que has regado en exceso, como por ejemplo es el caso de la mía, te recomiendo que si puedes limpies todas las raíces y le quites toda la tierra que tengas, es decir, que dejes las raíces completamente limpias. Puedes ayudarte con agua. Si ahora esta planta la metiésemos debajo del grifo, lo que voy a hacer va a ser que se suelte toda la tierra y va a quedar muchísimo más limpia y le vamos a poder plantar sin cualquier tipo de tierra. O sea, vamos a poder dejarla 100% libre de tierra. Sin embargo, si ves que la planta está pues delicadilla, como es el caso de la mía, que no está como para forzar demasiado, lo que te aconsejo es que limpies todo lo que puedas, lo máximo posible, que es lo que estoy haciendo yo ahora, tratando de no partir demasiadas raíces, y lo ponemos en tierra nueva. Que es lo que yo voy a hacer. Podría poner la planta debajo del grifo y limpiarla más, pero creo que no va a ser necesario. He quitado mucha tierra, simplemente voy a dejar esta que está aquí, que está muy pegadita, pero si os fijáis por aquí ya tiene bastante poco y la raíz está muy liberada, así que esto así lo vamos a plantar en una maceta y vamos a rellenarlo con tierra nueva. La maceta que voy a elegir va a ser, yo creo que esta. A ver, sí, esta maceta es perfecta. Antes de pasarla a su nueva maceta, vamos a esquejar la planta. ¿Por qué? Porque fijaros, tiene este tallo larguísimo, no se está consiguiendo desarrollar de forma correcta. Ya saqué un esqueje de la planta, lo podéis ver aquí. Aquí corté un esqueje, la planta siguió creciendo, sin embargo solo dio una hoja bien y el resto que las he sacado por aquí se han caído, lo que os decía, porque nacían podridas por un exceso de agua, que lo confirmamos porque este cepellón sigue húmedo. O sea, yo toco esto y todavía está mojado. Entonces lo que vamos a hacer va a ser cortar para que la planta vuelva a sacar brotes nuevos y se desarrolle mejor. De hecho, cuando realicé este corte que veis aquí, se desarrollaron unos puntos de crecimiento, por ejemplo este que veis ahí, o este otro que también se aprecia ahí que está creciendo. Sin embargo, se han detenido porque la planta está gastando energía en desarrollar el ápice, en crecer por el ápice, pero no lo consigue porque siempre se pudre. Entonces, vamos a facilitar que los puntos de crecimiento que se habían desarrollado abajo sigan creciendo cortando. ¿Por qué sucede eso? Cuando cortamos el ápice de la planta, es decir, esta zona, lo que generamos es que salgan nuevos brotes en las zonas más bajas de la planta. Y eso se debe a que el ápice emite una hormona que se llama auxina, que inhibe el crecimiento de las yemas que están
están por debajo. Sin embargo, cuando cortamos, esa concentración de auxinas disminuye y los brotes, como este, por ejemplo, que os enseñaba antes, es que me hace mucha gracia este proceso. Los brotes, como este, por ejemplo, que están aquí, o este otro, que son los más alejados del ápice, empiezan a desarrollarse porque no llega a esa auxina o esa hormona. Entonces, nada, vamos a cortar y yo creo que voy a cortar por aquí. Voy a hacer varios esquejes. Vale, ya hemos cortado. Me voy a quedar con esto, que es lo que vamos a plantar, que tiene estas dos hojas, están algo estropeadas, pero bueno, ya sabemos que con este corte que acabo de realizar voy a estimular crecimiento de una nueva hoja de aquí es donde va a salir. Y me he quedado con estas dos, bueno, con esta parte, de la que también voy a sacar varios esquejes. Por un lado voy a cortar por aquí, vamos a cortar, he cortado por aquí, y voy a hacer también otro corte aquí para sacar dos esquejes más y luego tenemos este otro. Los meteré en agua y os enseñaré próximamente más adelante si dan raíz o no. Y ahora, si queréis, vamos a continuar con el trasplante. Esta es la maceta donde lo vamos a hacer, esta es la planta, vamos a hacer tal que así. Vamos a apoyar la planta, estabilizamos con sus raíces y con todo y ahora vamos a rellenar de tierra todos los huecos. Echamos tierra, asentamos un poco la planta, es lo que estoy haciendo ahora, siento un poquito las raíces, la coloco para que esté bien y seguimos echando hasta cubrirla. Y aparte de este sustrato, lo que voy a hacer va a ser también echar humus de lombriz, que lo tengo aquí porque el saco que tengo de humus de lombriz es muy grande, me equivoqué y lo compré de 12 kilos y casi no lo puedo ni mover. Entonces me lo voy echando en recipientes. Esto es humus de lombriz, es materia orgánica en descomposición y es un abono 100% natural que lo que hace es mejorar la estructura del suelo y aportar nutrientes a la planta. Este sustrato, o este humus, perdón, lo que contiene... ¡Ay, esperad que se me duela la planta! Tengo que ponerle el tutor. Este sustrato, humus de lombriz, lo que contiene es nutrientes que se van descomponiendo poquito a poco en la tierra y hace que la planta los vaya absorbiendo de forma gradual. Además, al ser 100% natural, no altera el pH de la tierra, por tanto, nunca nos vamos a tener que preocupar por si echamos de más o de menos, porque es 100% natural y por tanto no va a tener peligro de alterar el pH ni de afectar en la absorción de nutrientes por parte de la planta. Es verdad que en los envases suele venir cuánto tienes que aplicar, yo no aplico mucho, como veis, 4 o 5 cucharadas, no mucho más, y ya tendríamos nuestra planta lista. Voy a dejar esto aquí. Y aquí tendríamos nuestra planta, ya pasada a su nueva maceta. ¡Lista! Ha quedado solo con 2 hojas en comparación con cómo la teníamos antes, pero ¿qué es lo que voy a conseguir con esto? Primero, que esté en un tipo de suelo que es el que necesita, un suelo ultra drenante. Y segundo, al haber cortado y al haber detenido esa producción de auxinas momentáneamente, porque cuando salga el ápice volverá a crecer, lo que voy a hacer va a ser estimular estos brotes que se quedaron a medias de cuando realicé el esqueje, bueno, cuando la podé hace meses ya. Entonces entiendo que esta hoja se va a desarrollar, esta otra hoja que tiene también por aquí también se va a desarrollar y además empezará a crecer el ápice, de donde seguirá creciendo la planta. Entonces vamos a dejarla así, la voy a mantener en un sitio con mucha luz, que es donde la tengo actualmente. No la voy a regar mucho, de hecho generalmente cuando termino de pasar una planta a una maceta o a un sustrato nuevo, riego, pero en esta ocasión no, porque recordad, el cepellón ya estaba mojado, no he quitado la tierra del cepellón, ha habido mucha tierra que ha quedado pegada a las raíces, entonces como ya estaba húmedo, no voy a regar por lo menos hasta dentro de 2 semanas, entonces bueno, vamos a dejarlo así y ya os iré contando avances del filo. Y luego os voy a enseñar también, ya que estoy aquí en harina con todo esto montado, mi Alocasia Hilo Beauty, que es esta,